Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Si son nuevos por estos lares, bienvenidos sean. Esperamos que se sientan como en casa y que después de este vídeo se animen a formar parte de esta gran familia. Y para los que ya nos acompañan desde hace tiempo, un abrazo enorme. Ya saben que los queremos un montón. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sabemos que les va a encantar, porque vamos a hablar de dos personas que nos tienen completamente enamorados, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto. Vamos a sumergirnos en el detrás de cámaras, en esas anécdotas jugosas y en esas confesiones reveladoras que nos han dejado Kerem y Hande sobre cómo se sintieron durante el rodaje de Sen Kalkap. Prepárense porque vamos a descubrir detalles que quizás no sabían y que les harán quererlos aún más. Antes de empezar, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que no se querrán perder nada. Y ahora sí, vamos al lío. Sen Kalkap fue un fenómeno mundial, eso es innegable. Pero más allá de la historia que nos cautivó, lo que realmente nos enganchó fue la química innegable entre Kerem y Hande. Esa chispa que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer que lo que estábamos viendo era real. Y precisamente esa química, ese feeling, no surgió de la nada. Fue fruto de mucho trabajo, de mucha dedicación y sobre todo, de una gran conexión entre ellos dos. En varias entrevistas, tanto Kerem como Hande han hablado abiertamente sobre cómo fue el proceso de creación de sus personajes, Eda y Serkan. Hande, por ejemplo, ha confesado que al principio le costó un poco conectar con Eda. La veía como un personaje muy diferente a ella, una chica muy decidida, muy independiente y con una energía arrolladora. Sin embargo, poco a poco fue encontrando puntos en común con Eda y logró entenderla, comprender sus motivaciones y darle vida de una manera que nos enamoró a todos. Kerem, por su parte, ha hablado mucho sobre la evolución de Serkan. Al principio, Serkan era un personaje frío, distante, casi robótico. Un hombre obsesionado con el trabajo y que no permitía que nadie se acercara a él. Pero gracias a Eda, Serkan fue abriéndose, mostrando su lado más humano, más vulnerable y más divertido. Kerem ha dicho que disfrutó mucho interpretando a Serkan y que le agradece al personaje por haberle enseñado mucho sobre sí mismo. Pero, ¿qué dijeron realmente sobre cómo se sintieron en el rodaje? Vamos a adentrarnos en algunas de sus declaraciones más reveladoras. Hande ha contado que el rodaje de Sen Kalkap fue una experiencia increíble, pero también muy demandante. Las jornadas eran largas, el ritmo era frenético y la presión era constante. Sin embargo, también ha dicho que se sintió muy apoyada por todo el equipo, y especialmente por Kerem. Según Hande, Kerem fue un gran compañero, siempre dispuesto a ayudarla, a darle consejos y a sacarle una sonrisa en los momentos más difíciles. Kerem, por su parte, ha elogiado la profesionalidad y el talento de Hande. Ha dicho que trabajar con ella fue un placer y que admira su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. También ha contado que se divirtieron mucho durante el rodaje, que se pasaban el día riendo y haciendo bromas, y que eso contribuyó a crear un ambiente de trabajo muy positivo. En una entrevista muy sincera, Kerem reveló que al principio se sintió un poco intimidado por Hande. Dijo que la veía como una actriz muy talentosa y con mucha experiencia, y que le daba un poco de miedo no estar a la altura. Sin embargo, Hande lo hizo sentir muy cómodo desde el principio y pronto se hicieron muy amigos. Profundizando en este punto, Kerem compartió que la primera vez que la vio en el set, sintió una mezcla de admiración y nerviosismo. La describió como una fuerza de la naturaleza, irradiando confianza y profesionalismo. Recuerdo que pensé, wow, esta chica realmente sabe lo que está haciendo. Me preocupaba no ser lo suficientemente bueno para igualar su energía, confesó Kerem. Sin embargo, esos temores se disiparon rápidamente cuando Hande se acercó a él con una sonrisa genuina y lo invitó a almorzar. Desde ese momento supe que iba a ser una experiencia increíble, añadió. Hande también ha hablado sobre la química que existía entre ella y Kerem. Ha dicho que desde el primer momento sintió una conexión especial con él y que eso facilitó mucho el trabajo. Según Hande, la química es algo que no se puede fingir, o se tiene o no se tiene, y en su caso, con Kerem, la química era innegable. Para ilustrar esto, Hande recordó una anécdota del primer día de rodaje. Estábamos ensayando una escena romántica y, de repente, ambos comenzamos a reír sin poder parar.
Era una risa genuina, una risa que surgía de una conexión profunda. En ese momento supe que íbamos a tener una química increíble en pantalla, compartió Ande. Además, la actriz reveló que ambos compartían una visión similar sobre cómo abordar sus personajes y la historia en general. Siempre estábamos en la misma sintonía. Entendíamos lo que el otro estaba pensando y sintiendo, lo que facilitaba mucho la creación de una química auténtica en pantalla, agregó. Incluso los directores y guionistas de la serie notaron esta química desde el principio y la alentaron a explorarla aún más. Uno de los momentos más emotivos del rodaje, según ambos, fue la grabación de la escena del accidente de Serkan. Ande ha contado que se sintió muy angustiada al ver a Kerem en la cama del hospital, interpretando a un Serkan vulnerable y desorientado. Kerem, por su parte, ha dicho que se emocionó mucho al ver la reacción de Ande y que sintió su apoyo incondicional. Ande describió la escena como una de las más difíciles emocionalmente para ella. Ver a Kerem allí, tan vulnerable, me hizo sentir realmente conectada con Eda y con su amor por Serkan. Las lágrimas que ven en la pantalla eran reales, nacidas de la angustia de ver a alguien que ama sufrir, confesó Ande. Kerem, por su parte, elogió la capacidad de Ande para conectar emocionalmente con las escenas. Ande tiene un don para la actuación. Ella puede transmitir emociones con una simple mirada. Su reacción en esa escena me ayudó a meterme aún más en el personaje de Serkan y a transmitir su vulnerabilidad, añadió Kerem. Otra anécdota divertida que han contado es sobre las improvisaciones. Al parecer, muchas de las escenas más divertidas de la serie fueron improvisadas por Kerem y Ande. Los directores les daban libertad para jugar con los diálogos y para añadir sus propias ideas, y eso hacía que las escenas fueran mucho más naturales y espontáneas. Por ejemplo, la icónica escena en la que Eda intenta enseñarle a Serkan a bailar fue completamente improvisada. Kerem reveló que él no sabía bailar en absoluto, y que las torpes reacciones de Serkan fueron genuinas. Ande me dijo simplemente relájate y sígueme. Y eso fue lo que hice. Fue una experiencia divertida y aterradora al mismo tiempo, compartió Kerem entre risas. Ande, por su parte, añadió que la improvisación les permitía agregar su propio toque personal a los personajes. A veces, los guiones eran un poco rígidos. La improvisación nos daba la libertad de agregar humor, espontaneidad y autenticidad a las escenas, explicó Ande. Los directores confiaban en su capacidad para improvisar y, a menudo, les daban indicaciones generales sobre lo que querían lograr en la escena, dejándolos libres para crear los diálogos y las acciones. También han hablado sobre el impacto que tuvo la serie en sus vidas. Ambos han reconocido que Senkalkam les cambió la vida por completo. Los catapultó a la fama internacional, les abrió las puertas a nuevos proyectos y les permitió conectar con millones de fans en todo el mundo. Kerem recuerda el momento exacto en que se dio cuenta de la magnitud del éxito de la serie. Estábamos filmando en Estambul y de repente, una multitud enorme de fans nos rodeó. No podíamos creer lo que estaba pasando. Fue una locura, dijo Kerem. Ande también compartió una experiencia similar. Recibía mensajes de fans de todo el mundo, expresando cuánto amaban la serie y cómo les había impactado positivamente en sus vidas. Fue increíblemente gratificante, añadió Ande. El éxito de la serie también les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Kerem ha protagonizado varias películas y series internacionales, mientras que Ande ha sido elegida como embajadora de varias marcas de renombre. Ande ha dicho que está muy agradecida por la oportunidad de haber interpretado a Eda y que siempre recordará con cariño esa etapa de su vida. Ande ha declarado en repetidas ocasiones que Eda será siempre un personaje especial en su corazón. Eda me enseñó a ser más valiente, más independiente y a luchar por mis sueños. Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de interpretarla, dijo Ande. La actriz también ha expresado su admiración por la personalidad fuerte y decidida de Eda, así como por su capacidad para superar la adversidad. Eda es un ejemplo de resiliencia y optimismo. Es un personaje inspirador que me ha enseñado mucho sobre la vida, añadió Ande. Incluso después del final de la serie, Ande ha mantenido una conexión especial con Eda, a menudo mencionándola en entrevistas y redes sociales. Kerem, por su parte, ha dicho que se siente muy orgulloso de haber formado parte de Senkalkam, y que espera seguir trabajando en proyectos que le permitan crecer como actor. Kerem ha enfatizado que Senkalkam fue una experiencia transformadora para él, tanto a nivel personal como profesional.
Interpretar a Serkan me permitió explorar diferentes facetas de mi personalidad y crecer como actor. Estoy muy agradecido por la oportunidad de haber formado parte de esta serie, dijo Kerem. El actor también ha destacado la importancia del trabajo en equipo y la colaboración en el éxito de la serie. Trabajamos muy duro todos juntos para crear algo especial. Estoy muy orgulloso de lo que logramos, añadió Kerem. Desde entonces Kerem se ha enfocado en proyectos que le permitan desafiarse a sí mismo y explorar diferentes géneros y personajes. Quiero seguir creciendo como actor y seguir contando historias que inspiren y entretengan al público, concluyó Kerem. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente les marcó fue la relación que construyeron durante el rodaje. Ambos han reconocido que se hicieron muy buenos amigos y que se apoyaron mutuamente en los momentos más difíciles. Su amistad, esa complicidad que se notaba en cada escena, fue uno de los ingredientes secretos que hicieron que Senkalkam fuera tan especial. La relación entre Kerem y Hande trascendió la amistad, convirtiéndose en un lazo profundo y significativo que los unió durante y después del rodaje. Ambos han hablado sobre cómo se apoyaron mutuamente durante los momentos de estrés y presión, así como sobre cómo celebraron juntos los éxitos y logros. Éramos como una familia en el set. Siempre estábamos ahí el uno para el otro, dijo Kerem. Hande añadió que la amistad entre ellos les permitió crear una química auténtica y genuina en pantalla. Nos sentíamos muy cómodos el uno con el otro, lo que nos permitió ser más vulnerables y abiertos en nuestras interpretaciones, explicó Hande. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, la amistad que forjaron durante el rodaje sigue intacta. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Porque más allá de los romances y las relaciones amorosas, lo que perdura son las conexiones verdaderas, las amistades sinceras y los recuerdos compartidos. Aunque ya no están juntos como pareja, ambos han dejado claro que siguen siendo amigos y que se respetan y admiran mutuamente. Esta madurez y respeto mutuo demuestran la profundidad de la conexión que compartieron durante el rodaje de Senkalkam. Así que ahí lo tienen, amigos. Un vistazo al detrás de cámaras de Senkalkam a través de las palabras de Kerem y Hande. Una historia de trabajo duro, de compañerismo, de amistad y de una química innegable que traspasó la pantalla. Hemos recorrido juntos el camino del rodaje, conociendo sus sentimientos, sus miedos y sus alegrías. Descubrimos cómo la conexión entre Kerem y Hande, tanto personal como profesional, fue clave para el éxito de la serie. Vimos cómo ambos actores se entregaron por completo a sus personajes, dándoles vida y transmitiendo emociones que nos hicieron reír, llorar y soñar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y ahora, como siempre, queremos saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito de Senkalkam? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Hande? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos. Además, nos encantaría saber qué otros temas les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. ¿Quieren que hablemos sobre sus proyectos actuales? ¿O tal vez sobre otros actores y actrices turcos que admiran? Déjenos sus sugerencias en los comentarios. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Hasta la próxima y recuerden que los queremos un montón. No se olviden de sonreír. Adiós.